Muy buenos días, bienvenidos al webinar de fecha 29 de abril 30 de abril del 2020. Esto es una presentación de RCM Perú, The Power of Being Understood, y vamos a comenzar con nuestros webinars de todos los jueves. El día de hoy vamos a tratar sobre temas de cómo mejorar la liquidez de la empresa, generando más rentabilidad y un mejor uso de los recursos. Primero comenzamos hablando sobre la firma. Somos una firma que tiene presencia internacional, 800 oficinas alrededor del mundo, en más de 120 países. Somos la sexta a nivel mundial en servicios de auditoría, tax y consultoría, con más de 43.000 colaboradores en todo el mundo y con más de 50 años de experiencia en el mercado para la realización de estos servicios. Por favor, durante la reunión, sus comentarios, preguntas, las pueden realizar a través de este chat. Tendrían que hacer un levantamiento de su mano y vamos a proceder a darles sonido para que puedan hacer sus preguntas y será absuelta durante la reunión. Igualmente, pueden, por favor, hacernos sus consultas a mi correo de oficina, ricardo.lazarte@rcm.pe. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hacer una presentación integral desde diferentes perspectivas sobre cómo generar liquidez en tiempos de cuarentena, el uso de las disposiciones regulares y de emergencia para generar menos costos y más disponible de caja, que es el objetivo en esta época. Mi nombre es Ricardo Lazarte, Tax and Legal Manager de RCM Perú. Yo voy a hacer la introducción de los temas y presentar al equipo. Tenemos a Diego Castro, que nos va a conversar sobre el tema tributario, el uso de créditos tributarios y regímenes para solicitar devolución. Tenemos a Luis Miguel Miucho, nuestro especialista en precios, que nos va a dar una perspectiva económica de cómo ver el tema de la funcionalidad entre empresas vinculadas y la tercerización como una alternativa viable en estas épocas. Y finalmente a Yoseli Chauca, nuestro especialista en temas laborales y corporativos, que nos hablará un poco de los aspectos vinculados con la reducción de los costos laborales y va a tocar el tema que hoy día muchos consultan, que es referente a la suspensión perfecta. Comenzamos. Esa es la introducción de nuestra presentación. Solamente para hacer una breve introducción, a la fecha tenemos una cuarentena que está prolongada hasta el 10 de mayo, que involucra cierre de fronteras, involucra limitación en lo que es el transporte interprovincial y un toque de queda diario que es hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde en días de semana. Lo que vamos hoy día a comentar un poco, antes de ingresar con los puntos, es que el día de ayer, en edición extraordinaria, es decir, en la noche, han salido dos temas de importancia, de relevancia tributaria. La modificación y suspensión de pagos a cuenta por los periodos de abril a julio de 2020, que involucra nueva normativa para la determinación o para la suspensión inclusive, y esta modificación involucra una comparación con los ingresos y resultados del año pasado respecto al periodo en revisión mensual. Entonces, vamos a tratar de esto en nuestras redes sociales y vamos a mandar un informativo a la brevedad para que también tengan una mayor especificidad sobre el tema. Y también ha habido una modificación de los cronogramas. Esto lo hemos podido atender al momento de esta presentación. Y para que lo tengamos claro, presentamos el cronograma de obligaciones mensuales vigente hasta el 28 de abril. Como ustedes pueden ver, esto es lo que presentamos en nuestra reunión del jueves pasado, indicando las prórrogas desde febrero, incluyendo marzo, abril, ¿no es cierto? Y algunos otros aspectos de relevancia tributaria. Bueno, el día de ayer, en la edición extraordinaria comentada, ha salido un nuevo cronograma que ha establecido prórrogas a estas prórrogas anteriores. Entonces, concretamente, las dejamos marcadas para que las puedan apreciar. En la nueva modificación se ha indicado una prórroga de la obligación de febrero, igualmente para aquellos contribuyentes hasta las 2.300 UITs. No obstante, las fechas que se ha indicado en el aparato normativo siguen siendo del 4 al 11 de junio, es decir, realmente no ha habido una mayor
prórroga en ese aspecto, pero la han incluido dentro de la normativa del día de ayer. Y sí ha habido una prórroga en cuanto a las obligaciones tributarias de marzo 2020, los cronogramas de abril, cronogramas de mayo y junio, ahora también incluyendo. Los mayo y junio no estaban como periodos que habían sido objeto de prórrogas hasta el día de ayer. Hoy día ya también se ha destacado su prórroga y como pueden apreciar, realmente las prórrogas que se han dado son hacia 10 días de la fecha original que se tenía. Podemos, por ejemplo, verificar que en el periodo de marzo, ahora la prórroga es del 12 al 22 de junio y anteriormente era del 3 al 11 de junio. En los cronogramas de marzo igualmente, del 11 al 19 de junio, con lo que es su tema de libros contables, y en los libros contables nosotros teníamos que era del 2 al 10 de junio. Entonces hay como que una corrida de 10 días, pero en cada caso puntual les recomendaríamos que aprecien este cronograma para que les sirva en la planificación de la atención de sus pagos y declaraciones. Ojo con esto, en la nueva modificación que se ha dado, y esto es importante, las planillas electrónicas no están siendo objeto de prórrogas. Entonces, vemos que aún se mantiene un comportamiento del gobierno por darle prioridad a las declaraciones y pago de las planillas. Entonces, propiamente la planilla de marzo de 2020, que es la obligación tributaria más próxima a ser objeto de declaración y pago, se mantiene del 15 al 25 de mayo. Ese aspecto no ha sido objeto de prórroga. Pueden ver las que han sido objeto de prórroga y aumentadas inclusive, como en el caso de mayo y junio, en verde, que son las declaraciones de pago a cuenta, IGB, ITAN, y también lo que es la presentación de los libros electrónicos de ventas y compras, ¿no? Que son los de cronograma tipo A. También hay un tema en cuanto a la emisión electrónica, que se ha prorrogado al 25 de mayo la presentación de la información y comunicaciones al sistema, y el DAOT, que sí también igualmente ha sido prorrogado el 29 de mayo. Como en la parte de obligaciones tributarias de febrero, realmente esas fechas siguen mantenidas, pero se han incluido en esta normativa. Entonces, igualmente cumplimos con indicarlas y por eso la diferencia de color. Eh, a continuación, vamos ya a tratar el tema de la reunión del día de hoy y para ello presento a Diego Castro, que es nuestro especialista en temas de tributación local e internacional, y nos va a hacer un comentario sobre las formas tributarias en las que podemos generar una eficiencia en los recursos, atendiendo de repente a régimen regular que ya teníamos, su actualización y su actualización en esta situación de cuarentena. Entonces, sin más, doy pase a Diego Castro. Diego, por favor, adelante. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Como dice Ricardo, vamos a hablar esta vez sobre los saldos que nos dejan las normas para poder aplicarlos. En este caso, la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta, que es un saldo que queda después de haber declarado la declaración jurada anual del impuesto a la renta y queda como un saldo que puede ser aprovechado tanto para pagos a cuenta a futuros o solicitarlo en devolución, ¿no? Pero antes de entrar al tema en sí, es importante saber qué tipos de compensación de saldos existen en materia tributaria, ¿no? Que son regulados por el Código Tributario. Hay tres tipos de formas como se puede compensar, ¿no? Recordemos que la compensación es un tipo o una forma que el Código Tributario permite para la extinción de la obligación tributaria, ¿no? El tradicional siempre es el pago directo en efectivo, o a través de cuentas bancarias, a través del sistema financiero. Y también está, entre otros, la compensación, que es como el caso concreto que estábamos hablando sobre el saldo a favor del impuesto a la renta, que se utiliza para el pago de pagos futuros, pagos a cuenta futuros del impuesto a la renta, ¿no? Hay tres tipos de compensación. La automática, que es solo establecido en casos por ley, como por ejemplo es el saldo a favor del impuesto a la renta, que puede ser aplicado a pagos futuros. Por ejemplo, si es que el saldo a favor del ejercicio 2018, que es declarado en la declaración jurada del 2018, que se presenta en el 2019, puede ser aplicado para aquellos pagos a cuenta del ejercicio fiscal 2019 que sean con posterioridad a su presentación. Es decir, dependiendo del caso, podría ser abril, mayo, junio, julio, así, hasta agotarse. Eso es de forma automática. La norma lo estableció así en la ley del impuesto a la renta. En el caso de los de oficio, son aquellos realizados por la administración tributaria de forma de parte de ellos.
¿no? Por ejemplo, podría ser si con una fiscalización la SUNAT detecta que hay alguna deuda pendiente de pago y a la vez existen créditos por parte de la empresa que tiene, la administración tributaria podría tomar esos créditos para hacer el pago de aquellas deudas tributarias que ha detectado. En el caso de la solicitud de parte, es aquellos casos en los cuales quien tiene que impulsar, quien tiene que hacer la solicitud, es el contribuyente, ¿no? Por ejemplo, podría ser, en este caso concreto que vamos a hablar el día de hoy, que cuando el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 puede ser utilizado para pagar, por ejemplo, el ITAN del ejercicio fiscal 2020, ¿no? Recordemos que la declaración jurada del 2019 se hará ahora en el 2020 y el ITAN, el pago del ITAN para el ejercicio 2020 nace en este año, ¿no? En la declaración de marzo-abril. Ricardo, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, claro. ¿Por qué es importante hablar ahora, hoy en día, del tema de la compensación de saldos a favor del impuesto a la renta? Y es porque en la coyuntura actual, el saldo a favor del impuesto a la renta va a poder ser utilizado como una forma de compensar otros tributos a los cuales la empresa esté obligada a pagar. Por ejemplo, IGB o ITAN, básicamente. Y esto ya ha sido respaldado tanto por el Tribunal Fiscal como por la Corte Suprema. Si bien la Corte Suprema es un precedente que fue aplicado para un caso concreto en el cual determinó que la aplicación del saldo a favor del impuesto a la renta no solo era para aplicación de pagos futuros como lo había estado diciendo la SUNAT o como era la posición institucional de SUNAT, determinó en ese caso concreto que analizó la Corte Suprema, que llegó a la Corte Suprema porque en varias instancias le dieron la razón al Tribunal Fiscal, de que esto saldo a favor puede ser aplicado en compensación no solo para los pagos a futuro del impuesto a la renta, sino también para otros impuestos o deudas tributarias que tuviera el contribuyente. Y esto ha sido ya terminado en un precedente de observancia obligatoria por parte del Tribunal Fiscal, ¿no? Donde estableció explícitamente como criterio que deben seguir todas las instituciones que están por debajo de él, es decir, SUNAT y todas las otras administraciones tributarias que existieran, de que este saldo a favor del impuesto a la renta puede ser compensado contra otras deudas tributarias siempre que sea solicitud de parte, ¿no? Recordemos que habían tres tipos de forma como esta compensación podía operar. La automática, la solicitud de parte y la de oficio, ¿no? En este caso sería a solicitud de parte, es decir, que debería pedirlo el contribuyente y determinar a qué deudas quiere aplicar, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, veamos un ejemplo de cómo funcionaría este saldo a favor del impuesto a la renta. Por ejemplo, tenemos un saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio 2019 de 20.000 soles a favor del contribuyente. Y este es declarado, fue declarado este año, pero a la vez también nació la obligación de pagar el ITAM por el ejercicio 2020, ¿no? Que se declara en marzo, pero el pago prorrogado será en junio recién, y que puede dividirse también tanto en una sola cuota como en 9 cuotas. De ahí tenemos, por ejemplo, el pago del IGB mensual del periodo abril 2020, que es declarado en mayo, pero el pago ha sido prorrogado a junio, ¿no? Entonces tenemos un importe de saldo a favor del impuesto a la renta por 20.000, tenemos ITAM por pagar de 6.000 y tenemos IGB por pagar de 4.000. Si es que nosotros hiciéramos la solicitud a la SUNAT de que compense con nuestro saldo a favor del impuesto a la renta de 20.000, tendríamos al final haber compensado 10.000 y nos quedaría todavía un importe de 10.000 por compensar, ¿no? Que podría ser utilizado para los pagos a cuentas futuras del impuesto a la renta de forma automática, entre otros, ¿no? Acá es importante recordar que lo que sí se establece es que en la declaración jurada anual del impuesto a la renta debe marcarse la opción de compensar contra pagos futuros. Esa opción ya nos permite aplicarlo sea contra los pagos a cuenta de forma automática o contra otros impuestos que sean a solicitud de parte solicitados por cada contribuyente. Siguiente, por favor, Ricardo. Ahora, un poco para saber cómo es que va a operar esta compensación, ¿no? Como lo decíamos, primero hay que hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2019 y marcar la opción 2 de la casilla 137 que se refiere a la aplicación de los pagos futuros.
Luego viene la compensación a solicitud de parte, que es presentar un formato, el cual ya la SUNAT lo ha establecido en su página web, a raíz del precedente de observancia obligatoria que habíamos comentado anteriormente, y ha establecido que la compensación se hace presentando este formato, que es el que detallamos acá, donde se detalla más o menos cuál es el RUC, el nombre del contribuyente, el origen de la deuda, que sería el saldo a favor del impuesto a la renta, y contra qué tributos quiere compensarlo, ¿no? Esta compensación, este formato, se va a realizar, se va a presentar a través del correo portalsunat@sunat.gov.pe. Ese es el mecanismo que ha establecido SUNAT en estos tiempos para poder acogerse al formato para la compensación, ¿no? Para poder compensar estos créditos del saldo a favor del impuesto a la renta contra otras deudas tributarias. Por ejemplo, otro supuesto en el cual podría aplicarse es, por ejemplo, si es que hubiera una multa. También las multas son deudas tributarias con las cuales califican para ser sujetas de compensación con este formato. Ahora, ¿por qué? Ricardo, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda en los casos de la compensación solo a favor del impuesto a la renta? Lo ideal no es simplemente compensar lo que ya se tiene en la declaración jurada anual. ¿Por qué? Porque la declaración jurada anual, si bien se liquida un saldo, ese saldo y esa declaración jurada está abierta a fiscalización por 4 años. Es decir, que la SUNAT podría fiscalizar dentro de los próximos 4 años si ese saldo a favor determinado y liquidado en la declaración jurada anual del impuesto a la renta es correcto o no. Y si es que eso fuera así y se hace solo la compensación sin antes haber hecho una validación de ese saldo, lo que podría generar es que la multa, o perdón, la deuda tributaria que se compensó, al haberse disminuido el saldo a favor del impuesto a la renta, no haya alcanzado para cubrir esa deuda. Por lo tanto, tendríamos que la deuda tributaria que fue sujeta a compensación no fue pagada y no fue extinguida. Es decir, que dejaríamos de tener el saldo a favor del impuesto a la renta, insuficiente para compensar, y tendríamos una deuda tributaria pendiente de pago, ¿no? Entonces, lo ideal y la recomendación que hacemos acá es que siempre antes de poder aplicar la compensación, es importante poder validar el saldo a favor del impuesto a la renta para posteriormente hacer la compensación. Ahora, la forma, digamos, tradicional de poder hacerlo, otra estrategia que alguien podría decir es, pero mejor prefiero solicitar en devolución el dinero y posteriormente hacer el pago de esta deuda tributaria que quiero pagar. Y sí se puede hacer eso, pero el plazo ahí sería el doble. Entonces, ¿por qué? Porque el procedimiento de devolución ya en sí demora 45 días hábiles, según la norma. Y además, bueno, habría que agregarle ahí algunos días adicionales por el tema de si es que hay que recoger el cheque en la SUNAT o si es que ese es el depósito en cuenta y hacer esas coordinaciones que finalmente en la experiencia podemos decir que suma más de 45 días hábiles, dependiendo qué tan rápido sea la tramitación de SUNAT. Y luego de eso, posteriormente, solicitar la compensación. Y la compensación tiene un plazo adicional de 45 días para ser aprobada por la SUNAT. Es decir, que durante esos 45 días podría aprobarlo en el día 1, como podría aprobarlo en el día 45, para que proceda en sí la compensación. Entonces, sumado esto, tendríamos 45 días de devolución más 45 días de compensación, tendríamos 90 días hábiles, más o menos, para poder recién extinguir la deuda tributaria. En cambio, ¿cuál es la ventaja de la compensación? Si es que ya se tiene el saldo a favor del impuesto a la renta validado, lo que se hace es la compensación y esa compensación demora 45 días hábiles, ¿no? Entonces, es casi la mitad del tiempo o un poco menos tal vez. Y lo que sí hay que dejar claro acá que no es una compensación automática, sino que se solicita siempre de parte, ¿no? Como hemos visto a través de ese formato. Siguiente, por favor, Excelente. Ricardo. Diego, un tema también para compartir es que, como tú bien has comentado en la presentación, incluso este tema ha sido objeto de discusión e inicialmente la administración tributaria no lo tenía tan validado como se podría considerar, pero en esta época de emergencia en la que la administración está favoreciendo mucho el tema de las solicitudes de devolución y las solicitudes de compensación, me parece que incluso han establecido en su portal de la administración tributaria un enlace para poder hacer más dúctil este proceso, precisamente porque
digamos, lo están legitimando, le están dando más peso para que el contribuyente pueda acceder a esta facilidad, ¿correcto? Correcto, Ricardo. Es más, eso quedó establecido ya con el presidente de observación obligatoria de la SUNAT, y en la misma página de la SUNAT, donde están los tipos de compensación que pueden haber, hay una cápita especial para el tema de la compensación a raíz del presidente de observación obligatoria del Tribunal Fiscal, donde está disponible este formato para ser descargado, y también está el correo que ya hemos indicado para que pueda ser enviado y proceda a la compensación. Sí, eso ya está regulado digamos, para SUNAT, ¿no? Digamos, hasta cierto punto. Falta regulación, definitivamente sí, porque no ha regulado todo, pero ya al menos ha dejado este espacio para poder presentar los formatos de compensación. Y resulta en estos tiempos ideal la compensación por el tema de la prórroga del plazo, ¿no? Hasta junio, porque permite que esos 45 días hábiles que demora la compensación puedan transcurrir, ¿no? Porque en una situación no regular, esta compensación podría verse un poco más, podría ser un poco más difícil, porque si dejamos de pagar, por ejemplo, el IGB de un mes y la SUNAT lo detecta de forma casi, digamos, inmediata, al siguiente mes ya tenemos una orden de pago y posiblemente en una semana adicional o menos tenemos una coactiva. Con lo cual los plazos para hacer una compensación de esta forma se reducen significativamente, ¿no? Porque estamos hablando de que son 45 días hábiles para que proceda la compensación, previa validación del saldo a favor del impuesto a la renta, y la orden de pago llega en menos de un mes y tenemos una coactiva que da un plazo de 7 días, ¿no? Es decir, que es mucho menos de los 45 días hábiles que establece la norma para que opere la compensación. Sí, totalmente claro, es muy cierto. Es una forma en que los impuestos que tú ya tienes pagados te sirvan para pagar otros impuestos y no tengas que disponer más caja, y por los plazos de tiempo prorrogados, pues sirve porque la Administración Tributaria en esta época, además de no multar y además de haber extendido muy bien sus plazos, da tiempo para que esa compensación pueda cumplir esos 45 días. Efectivamente, es una muy buena alternativa. Es correcto, y no solo y tributos, sino también cualquier deuda tributaria, ¿no? Como multas, por ejemplo. Correcto. Pasamos al siguiente punto. El siguiente tema que trataríamos desde el punto de vista tributario sería el régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Acá hay que hacer la salvedad de que este es un régimen que ya existe actualmente, que existía y que tenía una vigencia temporal hasta el 2023, pero estaba encasillado para ciertos contribuyentes, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es ampliar un poco ese espectro de los contribuyentes, como vamos a ver ahora, pero primero habría que entender en qué consiste este régimen de recuperación anticipada, ¿no? Y lo que permite es la devolución total o parcial del crédito fiscal generado por las importaciones y adquisiciones de bienes de capitales nuevos. Tienen que ser bienes de capital y nuevos, eso es lo importante, ¿no? No aplica, por ejemplo, para el caso de mercaderías que se puedan comprar, sino que básicamente lo que se quiere acá es que sean bienes que se podrían considerar como activo fijo, ¿no? De una empresa. Y algo adicional que se requiere es que el crédito fiscal no haya sido votado durante los últimos 3 meses consecutivos anteriores a la fecha de anotación a la fecha de devolución, ¿no? De la solicitud de devolución. Por ejemplo, poníamos este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si se compra una flota de bienes, por ejemplo, camiones se compraron para poder realizar una empresa que se dedica a la logística, por un precio de venta de 50.000, que aplicado al IGB tiene un IGB de 9.000, estos 9.000 se convierten en el crédito fiscal que debería ser anotado en el registro de compras y durante 3 meses no se haya agotado. Por lo tanto, pasados esos 3 meses, si aún tenemos esos 9.000 o tal vez menos, podemos solicitar ese crédito fiscal, ese importe que no lo hayamos agotado en nuestra declaración de IGB, podemos solicitarlo en devolución. Esa es la idea un poco de la recuperación anticipada del IGB, y así es como siempre ha estado operando. Siguiente, por favor. Ahora, luego de la vigencia del decreto legislativo 1463, que es la que amplió el espectro para la aplicación de la recuperación anticipada del IGB a raíz de la coyuntura del COVID-19, se establecieron, digamos, una suerte de 2 regímenes. El primer régimen era el régimen general, que es el que siempre operó, que aplicaba para los contribuyentes con ingresos anuales menores a 300 UITs, y que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.
Y adicionalmente, digamos, de forma excepcional, se creó un régimen para contribuyentes que tuvieran ingresos anuales desde 300 UITs hasta las 2.300 UITs, ¿no? Que estaría vigente para las adquisiciones e importaciones que se hubieran efectuado inclusive desde el 1 de enero del 2020. Y este régimen estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, ese fue eh, el nuevo espectro al que amplió el régimen, el Estado del decreto legislativo 1463. Siguiente, por favor. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes pueden acogerse a la recuperación anticipada del IGB luego del decreto legislativo 1463 que amplió la base de contribuyentes que pueden acogerse? Y los requisitos básicamente son los que ya estaban en la norma anterior, ¿no? Antes de que hubiera esta ampliación, que son que en cuanto al régimen, deben estar acogidos al régimen MIPE tributario del impuesto a la renta o al régimen general del impuesto a la renta, tener una inscripción en el RUC de activo, es decir, deben haber estado activos durante los últimos 12 meses, y tener la condición de habido y hallado en el RUC. Tener una deuda exigible tributaria, que no sea tributariamente exigible coactivamente de forma tributaria. Los registros deben ser electrónicos, tanto el de ventas como el de compras. Sobre el IGB de los bienes, los de bienes que se hayan sido adquiridos, incluso en el caso del decreto legislativo que amplió a partir del 1 de enero del 2020, deben estar anotados en el registro de compras electrónico, incluyendo aquellos comprobantes de pago o documentos emitidos por SUNAT o notas de crédito y débito que estén vinculados a ese IGB, por el cual se va a querer pedir la devolución. Y otro requisito adicional es que la declaración del IGB debe haberse presentado durante los últimos 12 meses, ¿no? Siguiente, por favor, Ricardo. Ahora, ¿qué bienes de capital pueden acogerse a la recuperación del IGB? Como habíamos dicho, deben ser nuevos y deben ser básicamente algunos. Hay una clasificación de según usos y destinos económicos, que son los que están aceptados, que básicamente son bienes que se consideran de activo fijo, ¿no? Y acá recordar que no son los de mercadería, los bienes que se adquieren para ser comercializados no están sujetos a este régimen. Entonces el destino de estos bienes deben ser adquiridos o importados para ser destinados exclusivamente a operaciones grabadas con el IGB o exportaciones. Es decir, que deben utilizarse para operaciones que estén grabadas con el IGB o exportaciones. No podría ser una venta inafecta o una venta exonerada, tal vez. Sobre la utilización ya lo hemos dicho, deben ser nuevos, bienes nuevos, no pueden ser de segundo uso. Y el valor mínimo que deben tener estos bienes, o la adquisición o su importación, no debe ser inferior a media UIT. Y como habíamos dicho sobre la clasificación, hay dos temas que deben observarse. Primero, que estén en esta clasificación según usos de destinos, conocida como QODE. Deben ser sujetos de depresión para el impuesto a la renta y, según las NICs, puedan ser reconocidos como propiedades, plantas y equipos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto sería todo respecto al tema de recuperación anticipada IGB. Diego, como comentario de cierre, el tema sería bueno comentar a los oyentes que realmente ayuda mucho para aquellos que quisieron iniciar el 2020 o incluso periodos pasados con mucha fuerza en el campo de las inversiones, de repente en el tema de compra de algún inmueble, una oficina, de repente la adquisición de una flota, de repente máquinas nuevas. Entonces, cuando el empresario pues paga su IGB, generalmente tiene que aguardar a que las ventas puedan finalmente compensar todo ese crédito, ¿no? Pero en esta época de emergencia el gobierno lo que ha procurado es extender el alcance de este régimen ya existente para que más empresas puedan de repente verificar en sus registros de compras esos IGBs de las adquisiciones y hoy día los pueden solicitar en devolución, ¿correcto? Claro, correcto. Es justamente el objetivo de la ampliación de este régimen. Porque, como tú señalabas, podría ser que un empresario
adquirió una flota para poder entrar con fuerza al negocio este 2020 y poder expandir sus operaciones, y con este tema de la coyuntura del COVID se ha visto, por ejemplo, limitado totalmente, ¿no? Y justamente la intención de ampliar el espectro a quienes aplica y ampliar también el tiempo de aplicación de este régimen especial ha sido a raíz de esta coyuntura, ¿no? Perfecto, muy claro. Muchas gracias, Diego. De nada. Pasamos a continuación a ver el tema desde una perspectiva de precios de transferencia. Y para este punto nos va a ilustrar nuestro especialista Luis Miguel Miucho, quien va a abordar el tema desde el punto de vista de la planificación de créditos a nivel de grupo económico y la revisión de las tercerizaciones de servicios con partes vinculadas como una alternativa antes de la contratación. Adelante, por favor, Luis Miguel. Gracias, Ricardo. Buenos días con todos. Como indica Ricardo, vamos a hablar sobre dos temas o dos rápidas ideas de cómo las empresas pueden inyectar liquidez a sus empresas y asimismo reducir un poco los costos de las empresas en esta coyuntura del COVID, ¿no? Bien, primero pasemos un poco a repasar sobre las normas de precios de transferencia. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas normas? Son para operaciones con partes vinculadas, operaciones que se dan desde Asia o a través de paraísos fiscales o países no cooperantes, u operaciones realizadas con compañías de un régimen fiscal preferente. Hay que tener en cuenta que las normas de precios de transferencia se dan siempre en este ámbito y que así las empresas no estén obligadas a presentar una declaración jurada de precio de transferencia, ya sea reporte local, reporte maestro, reporte país por país. Las empresas siempre deben sustentar sus operaciones con partes vinculadas o paraísos fiscales para sustentar estas operaciones, ¿no? Que están a valor de mercado. Siguiente, por favor. Entonces, el valor de mercado tiene que estar en todas estas operaciones. Entonces, nosotros para poder dar algunas ideas sobre cómo usar las herramientas de precio de transferencia para inyectarle liquidez a una empresa que necesita esta liquidez, es mediante préstamos entrevinculadas, ¿ok? Y estos préstamos entrevinculadas deben cumplir con el valor de mercado, que es el artículo 32, numeral 4 de la Ley del Impuesto a la Renta. Si bien el gobierno ha impulsado el tema del Reactiva Perú, que está en la siguiente diapositiva, que tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de las empresas para el pago de sus obligaciones de corto plazo con trabajadores y proveedores de bienes y servicios. Este Reactiva Perú es solamente para esto, para el pago de trabajadores y proveedores. Es decir, si la empresa quiere, por ejemplo, realizar una inversión o comprar activos o pagar una deuda que tiene ya anteriormente, no lo puede realizar con este programa de Reactiva Perú. Por lo que sería entonces una buena idea tratar de recibir un préstamo de una parte vinculada. ¿Ok? Veamos un poco más sobre este programa de Reactiva Perú en la siguiente diapositiva. ¿Para qué empresas aplica este programa de Reactiva Perú? Son para empresas de una deuda tributaria menor a 1 IT, una clasificación crediticia en el sistema financiero como normal o con problemas potenciales, y no contar con clasificación crediticia en los últimos 12 meses. Aquí hay que tener en cuenta que el programa Reactiva Perú tiene restricciones, por lo que no todas las empresas van a poder solicitar estos préstamos. Por lo que es importante que una empresa vinculada pueda prestarle a las compañías que necesitan el capital para poder realizar sus operaciones, ¿no? Y no caer en bancarrota o no tener que realizar otras actividades. Siguiente, por favor. Aquí, como les indiqué, ¿para qué no pueden ser utilizados estos préstamos de Reactiva Perú? No se pueden utilizar para adquisición de activos fijos, para compra de acciones o participaciones en empresas, para realizar aportes de capital, pago de obligaciones financieras vencidas o prepago de obligaciones financieras con deudas no vencidas.
aquí se puede apreciar que el programa Reactiva Perú efectivamente tiene restricciones y no se pueden utilizar para este tipo de cosas. Entonces, una inyección de liquidez de empresas vinculadas puede ser muy importante en estos casos, ¿ok? Cabe indicar que para que una empresa pueda tener deuda de sus empresas vinculadas, estas no pueden exceder 3 veces el capital de la empresa. Hay que tener mucho en cuenta esto, porque si las empresas se endeudan más de lo que se permite su capital, no van a poder deducir los intereses en sus estados financieros. ¿Ok? Entonces, ¿se debería inyectar capital o inyectar liquidez de una empresa vinculada? Sí, porque no tiene las restricciones que tiene el programa Reactiva Perú. Para el caso de adquisición de activos fijos o compra de acciones o realizar aporte de capital, es importante que una empresa vinculada pueda apoyar a la empresa que necesita estos préstamos, ¿ok? Y también hay que tener en cuenta que esta tasa que se pacte entre estas empresas vinculadas debe estar a valor de mercado, que eso se hace mediante un análisis de precio de transferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos las tasas, por ejemplo, del programa Reactiva Perú, que como se indica, si bien son bajas, tiene bastantes restricciones que solamente pueden ser utilizadas para el pago de planillas y para el pago de proveedores. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí ponemos un ejemplo de una imagen de cómo se da un financiamiento con vinculada. Si bien la empresa peruana puede ser que necesite invertir en el negocio o reformular su negocio, esto se puede hacer mediante un financiamiento con vinculadas, pero no se puede hacer mediante el programa de Reactiva Perú. Entonces, aquí lo más importante o lo que le convendría más a la compañía es tener un préstamo de su vinculada, ¿ok? Por favor. Aquí le mostramos, por ejemplo, las tasas que se dan entre partes vinculadas. Estas son tasas referenciales de medianas empresas a la fecha de ayer. Cabe indicar que estas son tasas referenciales que no se deben tomar como si fueran dadas ya. Es decir, se tiene que hacer un análisis de la compañía y ver a qué tasa le aplica. Pero estas son las tasas en promedio que se dan entre compañías vinculadas en moneda nacional y en moneda extranjera. Como les indiqué, si bien son un poco más altas, con estos préstamos sí se pueden realizar las restricciones que no se pueden hacer con Reactiva Perú. Entonces, inyectar liquidez para este tipo de acciones, como compra de activos o pago de deudas anteriores, sí, tener un poco más. Entonces indica acá, mira, la tasa del cuartil inferior está entre 7 y 9, aproximadamente en promedio de todas de los análisis que realizamos, siempre está por ahí. Entonces hay que tener estas tasas como referencia para tomar en cuenta si es que se va a realizar un préstamo entre vinculadas, ¿ok? Igual se debe hacer un análisis para ver qué tasa exactamente se debe pactar, pero estas son las referenciales que se pueden tomar de cómo va a caer su tasa en un estudio o en un análisis de precio de transferencia. La siguiente, por favor. Gracias, Luis Miguel. Solamente para un segundo, para las personas que están haciendo consulta, les agradeceríamos, por favor, que nos aguarden a la culminación de las presentaciones y para, de manera ordenada, dar pase a las consultas y poder absolver cada una de ellas, ya solamente en la ronda de preguntas específicamente. Y en esta parte del financiamiento intercompañía, te agradezco mucho, Luis Miguel, está súper claro. También de repente agregar el hecho es hacer una solicitud de préstamo con un vinculado, que digamos finalmente pertenece a un mismo grupo económico, hay unas mayores facilidades administrativas que de repente una situación bancaria, ¿no? Que al final, si bien no está propiamente cuantificado en el interés, sí sirve a la hora de, digamos, de efectivizar las operaciones y desde un punto de vista tributario específicamente, incluso no se requieren propiamente hacer reconocimientos en una fecha de cronograma específica como en el plano bancario, sino que de repente a un nivel anual
se podría hacer una regularización del pago del interés solo y exclusivamente para efectos tributarios, y a diferencia de, digamos, una situación bancaria en la que se tienen que cumplir cronogramas específicos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Como dice Ricardo, en el financiamiento de intercompañías hay un poco más de flexibilidad en el tema del pago de los préstamos y de los intereses, ¿no? Más que un financiamiento bancario, que es más estricto. Perfecto, clarísimo. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la segunda idea, con la idea de minimización de costos y o gastos y cómo utilizar las herramientas de precio de transferencia para poder realizarlo. Aquí tenemos una pequeña imagen que nos ilustra de la empresa peruana y los servicios, por ejemplo, que tiene de marketing, financieros, de tesorería, recursos humanos, etc. En este caso, puede que una empresa peruana tenga estas áreas en su empresa y que pague por planilla y todos los gastos que esto acarrea. Y tiene una empresa vinculada. Esta empresa vinculada también tiene su área de servicios financieros, de marketing, de recursos humanos, etcétera. Y para que esta empresa peruana, que necesita minimización de costos de acuerdo al COVID y a la coyuntura económica que estamos viviendo, ¿qué puede hacer la empresa peruana? Puede contratar los servicios de la empresa vinculada en vez de contratar personas para esta área de, por ejemplo, de tesorería. Contrata los servicios de la vinculada para no tener que contratar personal de tesorería y así no tener un costo adicional de planilla. Ahora lo veremos un poquito más adelante con un ejemplo. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos dos cuadros. Tenemos el costo mensual de un servicio recibido de una vinculada y el costo mensual de un trabajador. Antes de realizar la contratación, deberían realizar este ejercicio para que puedan ver qué les conviene más. En este caso, nosotros les enseñamos que, por ejemplo, un servicio de recursos humanos tiene un fee del servicio de 700 soles y adicionalmente solamente tendrían que pagar el IGB, que es de 18%. ¿Ok? Este fee de servicio ya incluye los costos y el margen de ganancia que obviamente tiene que tener la empresa vinculada. ¿Ok? Y tiene el IGB del 18%. Por otro lado, tenemos el cuadro del costo mensual de un trabajador que en promedio aproximadamente, como referencia, ponemos un sueldo de 1.000 soles y que los costos laborales, que son el de salud, que tenemos en un cuadrito más adelante, son de salud, de CTS, etcétera. Todos los costos de la planilla son de 274 soles con 90, por ejemplo, para un sueldo de 90 soles. Y aquí pueden ver que un costo mensual de un servicio es más barato que un costo mensual de un trabajador. Entonces, sería ideal o podría ser una buena idea de minimización de costos y maximizar un poco la pérdida, maximizar un poco el beneficio, perdón, es contratar el servicio de una parte vinculada en vez de contratar más personal de recursos humanos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Bien, aquí como pueden ver los costos laborales, hemos puesto los porcentajes que son los costos laborales de un personal que está en planilla, que son todos esos. Como pueden ver, los costos laborales son de 27.5% en todos los casos del personal que se encuentra en planilla y un fee mensual de un servicio entre partes vinculadas que sea auxiliar, por ejemplo, de recursos humanos, contabilidad, tesorería, etcétera, es máximo de 5%. ¿Por qué? Porque las normas de precio de transferencia te indican que solamente se puede pagar como un máximo 5% para los servicios de bajo valor agregado o servicios auxiliares. ¿Ok? Entonces, de añadirle el costo a un 25.5% más, a añadirle solamente un 5% de fee, entonces conviene contratar a la empresa vinculada. Entonces, hay más flexibilidad también en los pagos que se le hace a un servicio de empresa vinculada. O sea, se le puede pagar después de un tiempo considerable. En cambio, a un trabajador se le tiene que pagar la planilla mensual.
Entonces, esto para una idea de minimización de costos puede ser que ayude a las empresas a no tener muchas pérdidas o a maximizar un poco sus beneficios. ¿Ok? Aquí también tener en cuenta que todo servicio entre partes vinculadas debe estar a valor de mercado. Y además, en un servicio recibido también hay que considerar que se debe cumplir con el test de beneficio para verificar que efectivamente los servicios se están prestando y que se le está distribuyendo bien los costos y gastos de estos servicios. ¿Ok? Siguiente, por favor. Eso sería Sí, todo. eso Más sería bien, todo. Luis Miguel, muchísimas gracias por los puntos súper claros. Solamente dos puntos sobre el primero, sobre lo que conversamos del tema de los créditos. Es importante especificar de que los cálculos que ha indicado Luis Miguel son cálculos aproximados respecto de un tipo de empresa que él ha considerado para efectos de hacer la prueba, porque como ustedes bien saben, como comentó Luis Miguel, todo lo que es el sistema de precios de transferencia atiende a supuestos específicos que cumple la empresa. Una empresa, por ejemplo, que tiene muchos años en el mercado, que tiene determinado nivel de ingresos, que tiene determinados trabajadores y que realiza determinado rubro, no necesariamente va a tener las mismas tasas de interés o costos para efectos de valor de mercado que una empresa que tenga características totalmente distintas en esos planos. Entonces, por eso es muy importante que cuando quieran hacer su planificación, puedan acudir a especialistas, como por ejemplo nuestra área de precios, en la que se les pueda brindar la asesoría de cómo determinar los valores mínimos y máximos y sobre esa base aproximar sus precios, sus tasas de interés que deseen para evaluar la posibilidad de hacerlo con una vinculada o de hacerlo, por ejemplo, con una entidad bancaria, el tema de créditos. Y en el caso específico de la intermediación, tercerización de servicios que Luis Miguel ha expresado y ha explicado muy bien. Si bien es cierto, hoy día la contratación de personal, bueno, desde siempre ha sido bastante caro, en el sentido de que constituye un 27.5%, como bien indica, de costos adicionales frente a de repente la contratación de una empresa de servicios que solamente va a constituir un IGB y que finalmente es crédito, ¿no es cierto? Es importante indicar de que un BPO, por ejemplo, que es las empresas que brindan todo tipo de servicios de carácter administrativo, contable, se tiene que ver que estas empresas cuando brindan el servicio es su especialidad en el servicio y puede ser independiente y sobre ese aspecto tributariamente no va a haber mayor aspecto a sustentar. Pero si, por ejemplo, se requiriesen servicios de intermediación tipo como los que realiza el BPO, pero no especializados, pero sí por parte de repente de una vinculada que centraliza el servicio de recursos humanos, que centraliza la atención de call centers o cosas así, es importante destacar que para ello se tendría que acreditar que están dentro de los valores de mercado, entre un mínimo y un máximo de las comparables que se le aplicaría según sus características, y asimismo se tendría que sustentar el test de beneficio, que muy bien ha destacado Luis Miguel y que una, una formalidad administrativa que exige que al final del año, para deducir el gasto de estos tipos de servicios tercerizados por parte de vinculados, se tiene que acreditar que los mismos sean de bajo valor añadido o no, y sobre esa base tienen que respetar un determinado índice de costo que la declaración de test de beneficio certifica, ¿no? Entonces, cuando quieran evaluar la posibilidad de hacer una contratación de un servicio específico administrativo con un vinculado, puede resultar un tema muy interesante para efectos de la eficiencia de recursos, pero tengan en cuenta que eso tiene que estar amarrado con el servicio de precio de transferencia y con el servicio de test de beneficio desde un inicio, no esperar a que termine el año para hacer el análisis, sino desde la ya contratación y así ponderarla de repente con la contratación de personal o con la contratación de un BPO empresa independiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Luis Miguel? ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo, Ricardo, de acuerdo con todo lo que has comentado. Y solo añadir que es importante sustentar todas las operaciones con vinculadas. No se olviden de eso. Si deciden o si ven la posibilidad de realizar una operación entre partes vinculadas, es muy importante sustentarlas para luego no tener problemas con la administración tributaria. Perfecto, Luis Miguel, genial, súper claro.
Pasamos ahora a la parte de las herramientas laborales, ya para concluir nuestra presentación. Esta parte va a ser explicada por nuestra especialista laboral, Jocelyn Chauca, quien nos va a comentar sobre las medidas alternativas para evitar la culminación de la relación laboral, que en esta época, con la normativa de suspensión, quedó claro que se podía aplicar y que es un régimen general que siempre ha existido, pero es importante cumplir las formalidades. Y por otro lado, nos va a comentar sobre la aplicación de la suspensión perfecta de labores para que podamos tener claras cuáles son los requisitos y en todo caso, si surgen dudas, también nos las pueden hacer. Sin más, adelante, por favor, Jocelyn. Ya. Buen día a todos. En las siguientes diapositivas vamos a repasar las herramientas laborales que permiten disminuir los costos al empleador durante la presente coyuntura sanitaria. Mediante decreto de urgencia 38/2020, el gobierno estableció diversas herramientas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores a consecuencia del brote del coronavirus. La norma en mención permite a los empleadores que no puedan implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, adoptar medidas alternativas para evitar la culminación del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Entre las medidas que promulgó el gobierno está el adelanto de vacaciones, la reducción de la jornada de trabajo y la consecuente reducción del salario, así como la reducción consensuada de la remuneración. Como última opción, permite la aplicación de la suspensión perfecta de labores, para lo cual será necesario sustentar el agotamiento de esas acciones previas y sustentar también la afectación económica en algunos casos. Entre las medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral, el gobierno estableció que los empleadores podrán adoptar ciertas medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener el vínculo de la vigencia del vínculo laboral. Por lo tanto, entre estas medidas son el otorgamiento del descanso vacacional, el otorgamiento de vacaciones devengadas a sola decisión del empleador. También tenemos el adelanto incluso de vacaciones, que tiene que ser acordado de forma virtual o física con los trabajadores. Los trabajadores pueden pedir más días de vacaciones incluso de los que ya tienen derecho. También se puede acordar, mediante un soporte físico o virtual, la reducción de la jornada de trabajo con la consiguiente reducción del salario. Por último, se puede acordar, mediante un soporte físico o virtual, la reducción de la remuneración. En ningún caso, la reducción puede ser debajo de la remuneración mínima vital. Previamente a la adopción de cualquiera de estas medidas, el empleador debe informar a los trabajadores afectados los motivos para que adopte esta decisión y debe convocarlos a una negociación. Es responsabilidad del empleador dejar constancia de la remisión de esta información y de la convocatoria de negociación. Como podrán advertido, cada una de estas medidas, para adoptar cada una de estas medidas se requiere un acuerdo con el trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las opciones previstas por la norma es la suspensión perfecta de labores, que permite al empleador suspender temporalmente el contrato de trabajo. Durante este tiempo, cesa la obligación de pagar la remuneración por parte del trabajador y cesa la obligación de prestar servicios por parte del trabajador. Esta es una medida excepcional y solo se utiliza luego de agotar las medidas alternativas antes mencionadas. Respecto al plazo de la suspensión, en la norma establece que el empleador podrá utilizarla o podrá suspender los contratos de trabajo hasta el 9 de julio de 2020. Este plazo puede ser mayor en caso se extienda el estado de emergencia sanitaria. Si el empleador lo desea, la suspensión puede ser por un plazo menor al establecido. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Los supuestos para aplicar la suspensión perfecta de labores. Los empleadores pueden aplicar la suspensión perfecta de labores siempre que demuestren que no pueden implementar la modalidad del trabajo remoto o la licencia con goce de haber por la propia naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica. Por la naturaleza de sus actividades se entiende que existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto cuando sea indispensable la presencia del trabajador en las instalaciones de la empresa, o cuando se utilicen herramientas de trabajo o maquinarias que solo pueden operar dentro de las instalaciones de labores. Se entiende, por otro lado, que existe imposibilidad de aplicar la licencia con goce compensable cuando el empleador tiene jornadas de trabajo que cubran las 24 horas del día. Por ejemplo, hay empresas que tienen 3 turnos de trabajo de 8 horas cada uno. En este caso no se puede recuperar las horas dejadas de laborar porque todos los turnos ya están ocupados. También
Existe imposibilidad de aplicar la licencia por la naturaleza riesgosa de la actividad del empleador o por restricciones legales u otras situaciones que escapan del control de las partes. En la siguiente diapositiva veremos algunos casos prácticos. Supuestos para aplicar la suspensión perfecta. Por ejemplo, sobre la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, tenemos que hay actividades que requieren la presencia física del trabajador, como las labores de limpieza, vigilancia o producción en una planta industrial en la cual es necesario que el trabajador acuda a las instalaciones de la compañía para prestar el servicio. Respecto a la imposibilidad de otorgamiento de licencia con goce compensable, tenemos que hay actividades de naturaleza riesgosa que la extensión del horario de trabajo puede poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, los pilotos de aerolíneas comerciales o los conductores de vehículos de transporte público tienen una jornada de trabajo especial. Extender la jornada para recuperar las horas dejadas de laborar supondría un riesgo para la salud de los trabajadores e incluso de los pasajeros. Otro supuesto es cuando el horario de atención del empleador se sujeta a ciertas restricciones establecidas por leyes u ordenanzas municipales. Por ejemplo, tenemos el caso de los trabajadores de discoteca que tienen un horario de atención establecido y limitado por una ordenanza municipal. Por lo tanto, estos trabajadores no podrían recuperar las horas que han dejado de laborar durante cuarentena. La siguiente diapositiva. Otro supuesto para aplicar la suspensión perfecta de labores es por el nivel de afectación económica. La norma establece ciertas fórmulas para medir el nivel de afectación económica, las cuales dependen del tamaño de la empresa, el tipo de actividad y el mes de aplicación de la suspensión. Por ejemplo, si la suspensión se aplica a partir del mes de abril, tenemos que tomar en cuenta la información contable de la empresa del mes de marzo, del ejercicio 2020 y del ejercicio 2019. También se tiene que tomar en cuenta si es una empresa que presta servicios esenciales o no esenciales para medir los ratios de diferencia. En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso práctico que nos va a ayudar a entender mejor estas fórmulas. Siguiente. Por ejemplo, tenemos el caso de una mediana empresa que presta un servicio esencial. La norma te indica que la diferencia de ratios entre el ejercicio 2020 y 2019 debe ser mayor al 13%. Tenemos como información que la empresa aplicará la suspensión perfecta a partir del mes de abril del 2020. En este caso, la norma nos indica que tenemos que tomar en cuenta información del ejercicio 2020-2019 respecto al mes de marzo para hacer los comparativos. En este caso, vamos a analizar las ventas del 2019. Tenemos que en el mes de marzo del 2019, las ventas ascendían a 100.000 soles, mientras que las remuneraciones del mes de marzo del 2019 es por 41.000 soles. Hacemos la división de remuneraciones entre ventas y tenemos el resultado de 0.410. Mientras que hacemos también lo mismo en el caso de las ventas y remuneraciones del 2020. Hacemos la división de remuneraciones contra ventas y nos sale 0.486. Tenemos que convertir estos números en porcentajes. Hacemos la conversión. Tenemos que en el caso del 2019 el ratio es del 41%, mientras que en el 2020 el ratio es el 48.6%. Hacemos la resta del ratio 2020 y 2019. Tenemos el resultado de 7.60%. En este caso, la norma nos indica para que sea aplicable la suspensión, la diferencia tiene que ser mayor al 13%. En este caso, tenemos 7.6%, es un número inferior al 13%, por lo cual no aplicaría la suspensión perfecta de labores. Cada empresa, para que pretenda aplicar la suspensión perfecta de labores, tiene que aplicar estas fórmulas, tiene que analizar sus ventas, sus remuneraciones y ver si supera o no el umbral que establece la norma para la correcta aplicación de la suspensión. Siguiente diapositiva, por favor. A manera de resumen, tenemos que la suspensión perfecta se aplica siempre que se agote la posibilidad de implementar las otras medidas alternativas ya antes mencionadas y se aplica de forma excepcional. En ningún caso la suspensión perfecta puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores como la libertad sindical, la protección a las mujeres embarazadas y la prohibición de un trato discriminatorio. La suspensión perfecta tiene una vigencia de 30 días calendario luego de culminada el estado de emergencia. Esto quiere decir que solo se puede aplicar hasta el 9 de julio de 2020, salvo que el gobierno decida postergarla, si se posterga también el estado de emergencia.
Para la correcta aplicación, se debe acreditar que la empresa no puede implementar el trabajo remoto, ya sea por la propia naturaleza de sus actividades o porque afronta problemas de liquidez debidamente acreditados que no le permiten continuar con la cadena de pagos. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva vemos el procedimiento para la aplicación de la suspensión perfecta. El procedimiento se inicia con la comunicación a los trabajadores afectados, que sea de forma física o de manera virtual, utilizando correos electrónicos, el intranet. Luego, al día siguiente, se remite la comunicación al Ministerio del Trabajo por vía remota, exponiendo los motivos que sustentan la aplicación. Para esto, el Ministerio de Trabajo tiene formatos previamente establecidos que se encuentran a su disposición de cada empleador a través de su página web. La autoridad de trabajo tiene 30 días hábiles para fiscalizar y verificar que la información contemplada en la declaración sea verdadera. Asimismo, SUNAFIL puede requerir información al empleador, por ejemplo, la presentación del PDT C21 para analizar las ventas, la presentación de los plames para analizar el monto de remuneraciones y puede pedir diversa información al empleador a través del correo electrónico que está consignado en la declaración. También en la declaración se debe consignar los correos electrónicos de cada trabajador, porque incluso pueden pedirse información a cada trabajador para asegurar que el empleador, antes de adoptar la suspensión, ha conversado con ellos para adoptar otras medidas menos gravosas. Luego de culminados los 30 días de fiscalización, la autoridad de trabajo tiene 7 días hábiles para emitir una resolución que aprueba o declara nula la suspensión perfecta. La falta de correspondencia entre la comunicación y la verificación realizada en los hechos genera la imposición de multas laborales, el pago de remuneraciones devengadas e incluso un proceso penal contra el representante legal que firmó dicha declaración. Contra la resolución que declara la nulidad de la suspensión perfecta de labores, se pueden interponer diversos recursos impugnatorios. Siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias de la presentación de una declaración falsa o no de acorde con la realidad. El ordenamiento legal señala las siguientes consecuencias: que se dejará sin efecto la suspensión perfecta de labores, se ordenará el pago de remuneraciones devengadas y en consecuencia también el tiempo dejado de laborar será considerado como tiempo efectivo para el cálculo de los beneficios sociales. Se impondrán multas laborales a los trabajadores, al empleador, entre 5 UITs a 10 UITs, o sea, hasta 43.000 soles pueden ascender estas multas. También habrá una denuncia ante el Ministerio Público por delito contra la fe pública, que tiene una sanción de pena privativa de libertad de 2 hasta 4 años aproximadamente. Bueno, eso sería todo en cuanto a la suspensión perfecta de labores y las medidas alternativas que puede aplicar el empleador para reducir sus costos laborales durante la pandemia del coronavirus. Jocelyn, excelente presentación. Comentarios finales antes de pasar a la ronda de preguntas. En la parte laboral, cuando has comentado el tema de esta posibilidad de modificar los términos de contratación, esto obviamente viene a ser más recomendable para efectos de un tema de caja de la empresa antes que una liquidación, ¿correcto? Porque se entiende que en esta época de emergencia las liquidaciones no es que se hayan exonerado. Primero es que no está impedido de realizarse una liquidación laboral en esta época de emergencia. Y segundo, que si se realizasen tendría que hacerse con todos los pagos correspondientes referidos a la liquidación según el tiempo de labor del trabajador, ¿correcto? Correcto, y aparte, todos los pagos de la liquidación tienen que hacerse dentro de las 48 horas de culminado el vínculo, si no generan intereses, y si no se paga también durante ese tiempo, podría la empresa ser sancionada con multas laborales. Correcto. Entonces, lo que más se sugiere son aplicar estas medidas antes de llegar a una liquidación del trabajador o llegar a una suspensión perfecta de labores. Y en el tema de las medidas laborales de modificación de los términos contractuales, como las reducciones de sueldo, el tema de reducción de jornadas, importante destacar a los oyentes que el hecho de que haya una cuarentena no imposibilita o no ha exonerado el hecho de que hoy día la administración laboral requiere que haya mucha formalidad en el tema de la formalización, de dejar constancia de la aceptación
del trabajador y y del empleador respecto a los nuevos términos, ¿correcto? ¿Nos podrías comentar un poco? Sí, lo que te dice la norma, que para estas medidas se necesita un acuerdo escrito, ya sea virtual o un acuerdo con firma de puño y letra del trabajador y el empleador, donde se establezca la reducción de remuneración, por ejemplo, o la reducción de las horas de trabajo y la consecuente reducción proporcional de su salario. También se puede acordar que el trabajador adelante sus vacaciones si todavía no tiene el año trabajando en la empresa. La única medida que no se necesita acuerdo es el otorgamiento de vacaciones devengadas. Pero recuerden que el empleador, si el trabajador ya tiene derecho a 20 días de vacaciones devengadas, tiene que salir por esos 20 días de vacaciones devengadas. No puede fraccionar el empleador por su sola decisión. Perfecto, súper claro. Y en cuanto a la suspensión perfecta de labores, tal vez también destacar a nuestros oyentes que hoy día la normativa te ha establecido que tienes que precisar dos tipos de supuestos. O es que por el tipo de trabajo o el tipo de circunstancias no se puede aplicar más medidas, digamos, preliminares a la suspensión perfecta. Y la otra, que no requeriría propiamente agotar todas estas medidas, sería la afectación económica en sí, es decir, que de acuerdo a los cálculos que muy bien has explicado, la empresa podría directamente aplicar una suspensión perfecta, aduciendo el tema de la afectación económica soportado en sus declaraciones tributarias de PDTs y PLAMES, considerando los requisitos que se tienen que tomar para el cálculo, ¿correcto? Sí, la norma te señala cuáles son los ratios mínimos para demostrar el nivel de afectación económica. Para esto, como también indiqué, se tienen que presentar el registro de ventas, los PDT 621, los plames, o si no, el monto total de las remuneraciones del mes anterior al mes que se pretende aplicar la suspensión. Por ejemplo, si es una suspensión en abril, se tiene que presentar toda la información de marzo del 2020 y también en comparación con el 2019. Y si es una suspensión del mes de mayo, se tiene que presentar la información de abril del 2020 y 2019 y hacer los comparativos. Claro, correcto. Y tengo entendido que si eres una empresa que no ha cumplido aún el año, es dentro de los 3 primeros meses de recién Sí, constituida, ¿correcto? sí. Si es una empresa nueva, es con información de los 3 primeros meses de constitución y, tomando nota de esta información se hacen los comparativos. Perfecto, muy claro. Y solamente para terminar, destacar a los oyentes, como muy bien has indicado en la última diapositiva, que tengamos en cuenta que una mala presentación de la suspensión perfecta, dígase que de repente nosotros consideramos que la empresa está muy mal y que por ende ya tenemos una afectación económica suficiente sin haber hecho los cálculos, o no teniendo una situación de afectación económica comprobada, no agotamos las medidas o no tenemos ese soporte documentario de repente, el día de mañana más tarde la administración SUNAFIL, la administración laboral, podría cuestionarlo y en verdad la, la herramienta podría salirte más costosa en el largo plazo, porque todos estos pagos que no los hiciste en su momento te terminarían siendo necesariamente pagados más intereses moratorios, ¿correcto? Sí. Además de estas consecuencias que mencioné, están los intereses moratorios a favor del trabajador. Perfecto, súper claro. Muchas gracias, Yoselit. Entonces, pasamos ahora a la sección de preguntas. Les agradeceríamos, por favor, que aquellos que quieran realizar su pregunta en esta reunión, hagan el clic en el aplicativo de levantamiento de mano y de acuerdo a eso podemos darles entrada con el micrófono para que lo puedan compartir. Me parece que tenemos a Roxana Jauregui. Por favor, hola Roxana. Hola, ¿cómo estás? Hola Roxana, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias Bueno, por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cuál sería tu consulta? básicamente mi consulta es sobre, por ejemplo, en una empresa que deciden hacer la reducción de sueldo, ¿cuál es el plazo que puede durar esa reducción de sueldo? ¿Hay un plazo límite? Ahora, si la empresa, digamos, si tuviese ese plazo límite, sobrepasa ese plazo, ¿hay alguna sanción? También ellos hablaban sobre la reducción del sueldo que va a la par con la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral. Eso se tiene que acordar con el trabajador personalmente, mediante correos. Y si un trabajador
no está de acuerdo con esa reducción de sueldos, ¿qué pasa ahí? Básicamente esas son mis consultas. Perfecto, Roxana, muchas gracias. Ya hemos tomado nota. A ver, la primera consulta sería el tema de la reducción de sueldo, si es que requiere un plazo específico de efectivización. No, o sea, básicamente, con cargo a que luego Jocelyn nos dé un comentario especializado en el tema, no hay propiamente un plazo para realizarlo, solamente si es que debe tener un acuerdo y luego se entiende de que esos términos vienen a ser los nuevos términos de contratación entre el trabajador y el empleado y a partir de ahí pueden los mismos ser ajustados, incluso volver a ser reducidos, según sea el caso, o incluso, o pueden también ascender. En cualquiera de las vías es que ese nuevo acuerdo puede ser tratado. Lo importante en la reducción es el tema de que haya un acuerdo entre las partes. Y como bien indicas, si no hay acuerdo, el tema es que se tiene que ver por parte del empleador y el trabajador si se mantiene la situación porque no ha sido modificada o de repente el empleador toma otras medidas, ¿no? Como por ejemplo, si el empleador está ante un trabajador que no acepta su reducción de sueldo, se entendería de que esa medida ya la trató de agotar. Y como bien indicó Jocelyn, en un plano en el que la suspensión perfecta es la alternativa residual luego de agotadas otras vías, podría esa negativa sustentar para el empleador la posibilidad de acudir a la suspensión perfecta, ¿no? Y en cuanto a la jornada laboral, también es un tema que tiene que ser objeto de convenio y en ambos casos, tanto la reducción de jornada laboral como la reducción de sueldo, el documento de acuerdo tiene que expresar las circunstancias por la cual se está atendiendo a estos criterios. En esta época de cuarentena, concretamente, sería el tema de la imposibilidad de poder realizar las labores en la forma en que se venían realizando y con su valor económico correspondiente. Jocelyn, de repente podrías darnos un comentario adicional a las consultas de Roxana, por favor. Sí, claro, como tú indicas, para cada uno de esos acuerdos, para cada una de esas opciones, se necesita un acuerdo con el trabajador. Y si el trabajador no está conforme de firmar esos acuerdos, se puede pasar a la suspensión perfecta de labores. La reducción de sueldo, la norma no te señala un plazo específico para la aplicación. Incluso en el acuerdo se puede colocar que esto es de carácter permanente o también se puede indicar que es mientras que dure las consecuencias del coronavirus, ¿no? Eso ya depende de las negociaciones entre las partes. Sí, Eso y sería todo. solamente para hacer un comentario final a la consulta de Roxana, es importante considerar de que todos estos temas que estamos comentando es producto de una situación crítica, ¿no? En la cual, en el plano laboral, lo que el gobierno ha procurado es que se mantenga el vínculo laboral, es decir, está permitiendo que el empleador haga uso de todos los recursos existentes para que la relación laboral se mantenga y se pueda percibir un sueldo acorde con, digamos, la trazabilidad económica del país y de la actividad. Y creo que en esta época de crisis, los empleadores que hoy día están agotando todas estas vías, pues en verdad están haciendo un trabajo bastante humano en el sentido de procurar con los recursos que se tienen, continuar, aunque sea el pago que se pueda realizar mediante una reducción de salarios, por ejemplo, para efectos de no dejar la imposibilidad de pago, ¿no? Dado que, como hemos comentado, la suspensión perfecta, y como bien comentó Jocelyn, los efectos económicos de esta situación es la de dejar de pagar en general, y con el vínculo laboral manteniéndose, es la última alternativa, ¿no? Para efectos de evitar despidos o para efectos de evitar liquidaciones en esta época, ¿no? Entonces, es un tema a considerar y es lo que nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes en el tema de procurar el plano del trabajo. Tenemos otra consulta por parte de Fernando. Fernando. Sí, Fernando. Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? Fernando, ¿nos escuchas? Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, sí te escucho, Fernando. ¿Cómo Ya, estás? ¿Qué tal? ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes ya con todos. Sí, Fernando, Ricardo, por favor, gracias por tu asistencia y por favor, bríndanos tu consulta para poderla absolver.
Ya, con referente a la consulta tengo 3 escenarios, ya con referente que estamos próximos a depositar la compensación por tiempo de servicio, que se va a dar ahora en mayo. Entonces, con estas regulaciones de medidas que se ha tomado, nosotros preocupados por el tema del cálculo del CTS. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se entiende que entre el empleador y el trabajador se está acordando de rebajar su jornada laboral y por ende también su remuneración. Entonces, nosotros, en el caso de aquellos que llegaron hasta a ser full time, ya van a ser part time. Entonces, a partir de abril no serían part time. Por lo consiguiente, en ese sentido, ¿cómo se aplicaría el cálculo de CTS? Porque se entiende que para part-time, que trabaja menos de 4 horas, no le correspondería, pero se entiende que ellos han sido full-time de noviembre a marzo, de acuerdo a lo que fue en su momento. Es en un primer punto. En un segundo punto, Solamente también, para anotarlo, Fernando, disculpa, tu consulta sí, es cómo sería el cálculo de la CTS considerando un trabajador que estaba en jornada ordinaria y que pasando a part-time, ¿correcto? correcto. Ya, en la misma línea con referente a la reducción de remuneración, ¿no? La reducción de remuneración se comenzó a dar de repente a partir de abril, y abril es parte del mes computable para el cálculo de CTS. Entonces, el cálculo de CTS con referente a la remuneración vendría a ser con esa remuneración rebajada a abril, porque se entiende que los beneficios se pagan en función a la última remuneración percibida, o se debe pagar con la remuneración anterior, ¿no? Es el segundo punto. Y finalmente, aquellos trabajadores que vayan a tener o tengan suspensión perfecta, que no hayan prestado, bueno, que no hayan laborado en el mes de abril específicamente, si eso sería días no computables para el beneficio de la CTS, ¿no? Por ende, obviamente que el CTS sería un pago menor, ¿no? Básicamente esos serían los 3 escenarios de las consultas para ver cómo se pueden resolver, ¿no? Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Mira, a ver, comienzo absolviendo el tema de la suspensión perfecta y de los trabajadores que no habrían trabajado en abril. La suspensión perfecta es un régimen legal que lo que está permitiendo es que el empleador haga una relación de aquellos trabajadores. No necesariamente tienen que ser todos los trabajadores de la oficina, no necesariamente tienen que ser un área específica. Son los que finalmente la empresa considere en el listado y más allá de que no sean trabajadores en una situación de riesgo médico, como son los que comentamos la semana pasada, realmente cualquier trabajador podría ser objeto de la suspensión y el hecho de que no haya estado trabajando en el mes inmediato anterior no exonera la posibilidad de que pueda ser objeto de la suspensión. O sea, realmente la suspensión perfecta es un régimen a partir del cual, como explicó Jocelit, tú como empleador presentas el formato de solicitud y al día siguiente se entiende que los efectos corren para los trabajadores que estando en tu planilla dejen de percibir sueldo desde esa fecha, ¿no es cierto? No hace ningún aspecto que de repente el trabajador se encuentre en vacaciones, que de repente no ha estado trabajando, que de repente su régimen laboral cambió de jornada ordinaria a jornada part-time, es indistinto. La suspensión perfecta es un régimen que es desde el día siguiente de presentar la solicitud y hacia adelante es que se dan los efectos de ya no percepción de pagos. Y se entiende que hasta esa fecha, en que fue la suspensión perfecta, se computaron todos sus beneficios de acuerdo al régimen general. Obviamente, a partir de la suspensión, al no haber pago de haberes, ya no se siguen calculando digamos, los beneficios laborales correspondientes. Respecto a la reducción de remuneraciones, tengamos en cuenta que la reducción de remuneraciones aplica respecto a la remuneración que se genere con posterioridad a la solicitud con posterioridad al acuerdo de la reducción de la remuneración. Entonces tú tendrías que tomar en cuenta el monto de la percepción de la remuneración de acuerdo al día siguiente al de la fecha del convenio de reducción, porque tengamos en cuenta que la fecha del convenio de la reducción es la que establece
el momento en que se ha acordado, digamos, la reducción, y a partir del día siguiente se entiende de que toda la percepción de la remuneración ya va a estar reducida de acuerdo a los nuevos términos. Y eso sería la base que se tendría que considerar como ese último mes, más considerando todos los meses siguientes con la remuneración ordinaria. Ahí se tiene que hacer un mix porque ten en cuenta que la CTS es en función a los periodos anteriores a la fecha de depósito, ¿no? Y en cuanto al tema de CTS vinculado con un trabajador que estuvo en situación ordinaria, en situación part-time, se tendría que hacer una consideración de los periodos, ¿no? De los periodos en los que ha estado como jornada ordinaria, luego la jornada en que ha estado part-time con la limitación del derecho a CTS en este caso, y de acuerdo a eso se tendría que aplicar la CTS, ¿no? No se entendería de que por el hecho de estar en part-time pierde el derecho respecto al régimen regular que tuvo en un inicio. Jocelyn, si has seguido las consultas de Fernando y las respuestas brindadas, ¿tienes algún comentario sobre cada consulta, por favor? Respecto a la CTS de trabajadores ordinarios que luego fueron part-time, como tú indicas, se tiene que hacer el depósito de la CTS por el tiempo proporcional que estuvieran como trabajadores ordinarios. Respecto a los acuerdos, a la validez y a la fecha de cuando entran en vigencia, si es una reducción de salario, los acuerdos surten efectos luego de la firma. Si se firmó el 30 de marzo, va a ser aplicable a partir del trabajo que se realiza a partir de abril. Y respecto a la consulta de con qué remuneración se paga la CTS, es, como tú dices, se tiene que realizar durante el periodo de cómputo, que es en este caso hasta abril, un promedio de cuánto ha generado el trabajador. Y en base a esto se calcula la CTS que le corresponde en mayo. Perfecto, Jocelyn, muchas gracias. Sí, coincidimos. Igualmente, si tienen consultas adicionales o quieren que brindemos alguna mayor especificación a las consultas, por favor, no duden en escribirnos por nuestras redes sociales o a mi correo electrónico que he puesto al inicio de la presentación y con gusto igual lo absolvemos por esa vía. También tenemos la consulta de Luis Leiva. A ver, Luis, por favor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Por favor, tu consulta para que podamos atenderla. Tengo entendido que el primer paso o uno de los pasos es la reducción de sueldo. En caso que no se llegue a un acuerdo con el trabajador, se pasaría a suspensión perfecta. Hasta ahí, Sí, correcto. O sea, realmente es uno de los pasos a considerar para el tema de la suspensión. Recuerda que, como comentó Jocelyn, esa es una alternativa en la cual se agoten previamente todas las medidas que el marco legal permite, pero también hay un siguiente supuesto que es muy claro y es realmente más objetivo, que es el tema de la afectación económica. Si la empresa, de acuerdo a sus ingresos y al nivel de su planilla, ya presenta un ratio que legalmente hablando está dentro del marco para considerarse afectado económicamente, ni siquiera necesitaría propiamente agotar las medidas alternativas del régimen laboral general y solamente podría sustentar el hecho de que por una imposibilidad económica tendría que mandar a los trabajadores a suspensión. y en este caso, ¿el trabajador podría tener derecho a esta información financiera? Mira, ahí es cuestionable porque digamos que la normativa al menos no lo establece y ten en cuenta que a nivel de los estados financieros de la empresa finalmente tiene un velo societario que la hace autónoma en cuanto al tema del manejo de las cuentas y los estados financieros y si no es una entidad que propiamente cotiza en bolsa, los estados financieros tampoco son objetos de alguna presentación ante un organismo, ¿no? En todo caso, en ese supuesto, lo que sí en todo caso sería recomendable, y como lo hemos venido haciendo en la presentación, es que si el trabajador tiene, digamos, alguna consulta sobre la realidad económica de la empresa, lo haga directamente con su empleador, para efectos de que en función a la comunicación que puedan tener, puedan conversar sobre la realidad económica de la empresa. Aunque, valgan verdades, ese tema de la solicitud de estados financieros a la empresa, de repente ahí sí pudiéramos hacer una consideración, es que en el trabajo del día a día, el empleado es capaz de poder ver
si es que la empresa está produciendo, si es que la empresa de alguna forma está generando los ingresos que ha generado anteriormente, porque los ratios que están establecidos en la normativa laboral no son ratios que, digamos, sean de alguna forma restringidos. O sea, en verdad lo que procuran es demostrar que aquellas personas que según ese ratio han demostrado un decremento en el tema de sus actividades económicas, sean favorecidos con la posibilidad de poder hacer la suspensión de los pagos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso antes de hacer propiamente solicitud de estados financieros, un empleado en la misma organización puede advertir cómo es que la misma ha venido teniendo su actividad económica. Eso sí considera de que de acuerdo a la normativa de la que hemos explicado, la suspensión perfecta, el contraste es entre el mes anterior a la toma de la decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso ya estamos hablando del mes en cuarentena, versus el periodo de hace un año. Entonces, de repente, tú lo que podrías considerar inicialmente es cómo estaba hace un año la empresa, cómo está el mes pasado la empresa, y ha mejorado, digamos, se ha reducido. Entonces, esos ya son indicios para que un poco puedas ver tú respecto a si el empleador efectivamente está considerando la realidad de su situación económica. Pero igual, como te digo, todo va en cuanto a una comunicación con el empleador, y el empleador sí comentarte de que no está obligado legalmente sí a presentarte estados financieros. O sea, realmente el tema de la suspensión perfecta y la afectación económica es un tema que el empleador tiene que cumplir frente a la autoridad laboral, y lo hace sí sobre la base de declaraciones tributarias y declaraciones laborales a las que el Ministerio de Trabajo va a tener acceso con la solicitud damos la solicitud de información a la Administración Tributaria y al Ministerio de Trabajo, ¿no? Jocelyn, ¿tienes alguna precisión adicional respecto a lo que ha comentado Luis? Como has indicado, no es obligación del empleador presentar ante el trabajador los estados financieros. Estos estados financieros, los PDT, van a ser requeridos por SUNAFIL al empleador, pero solamente para evaluación de SUNAFIL, no para poner a disposición de los trabajadores. No, eso sería todo. Perfecto, perfecto. Gracias, Jocelyn. Tenemos una consulta. Me parece que Marvin estaba haciendo una consulta, por favor. Creo que Marvin no está. Entonces pasamos con José Santana. José. Hola, ¿Aló? ¿cómo estás? Buenas tardes ya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Bien, ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar en nuestra reunión. Coméntanos, ¿cuál sería tu consulta para poderla compartir con todos los asistentes y así mismo también dar respuesta? Cuéntanos. sí, bueno, antes de todo, felicitarlos por la charla, todo muy claro. Pero mi Muchas pregunta gracias. va más que todo por un tema de, me parece que Jocelyn comentó los pasos para la suspensión perfecta y el último paso que sería pues el tema de vacaciones y la reducción de salarios y sueldos y la jornada laboral. Pero más allá de eso, yo quisiera saber cómo uno lo va a probar, porque estamos en un ámbito muy abierto, muy hasta, por decirlo, hasta subjetivo. Entonces, ¿cómo uno podría probar que está aplicando los 4 pasos y no vengas a una FIL en 30 días y me digan, ¿sabes qué? Porque no has aplicado bien, no has probado bien, es evidente que no vas a poder aplicar a la suspensión perfecta. Gracias. Muchas gracias, José. En verdad es una muy buena consulta. Jocelyn, ¿tienes algún comentario sobre la consulta de José? Sí, claro. Como indica José, es imposible en este momento que el trabajador firme de su puño y letra los acuerdos. Por esto, el Ministerio de Trabajo ha indicado que los acuerdos pueden ser firmados de manera virtual, pueden ser remitidos por correos electrónicos. Tú le envías al trabajador el acuerdo por correo electrónico y él te lo devuelve escaneado también al correo electrónico del empleador. O también por el intranet, llenando formularios que envíe el empleador a través de soportes informáticos. En este caso, es obligación del empleador enviar estos acuerdos previamente a su adopción y convocar al trabajador a una negociación en cuanto a los términos de los acuerdos. Porque de lo contrario, en caso de una fiscalización, será sancionado si previamente no se tienen estos acuerdos de estas medidas alternativas.
Sí, y para complementar la respuesta, gracias Jocelit, también comentar de que el tema, además de la firma electrónica que es posible de ser realizada el día de hoy, a través también de dispositivos como por ejemplo los SharePoints, que son envíos con un clic de acepto o no acepto, que también pueden ser absolutamente válidos para efectos de poder hacer unos tratamientos más expeditivos, es que realmente a nivel de la suspensión perfecta, el ámbito de la afectación económica es el plano que es el más objetivo que existe a la fecha para el tema de la aplicación de la suspensión. El tema de la parte vinculada a explicar que se han adoptado las vías previas, de que por el tipo de trabajo, es un ámbito de bastante discusión, no hay una mayor precisión por parte de la normativa laboral porque efectivamente depende de cada caso concreto. Y como bien dice Jocelyn, lo único que quedaría es en todo caso, si se quiere atender a ese supuesto para sustentar la suspensión perfecta, sería pues documentar todo con los documentos previamente aprobados de comunicación electrónica que se ha tenido con el trabajador para, digamos, hacer un expediente que el empleador debería tener que le sirva para sustentar que por todas las vías trató, y de acuerdo al tiempo de trabajo y tipo de trabajo que hizo el empleado, trató de hacer todas las medidas antes de propiamente llegar a la suspensión, ¿no? Gracias, José, por tu consulta. Marvin, por favor, si le, creo Hola, que Ricardo. Marvin, sí, Marvin, por favor, adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto. Ricardo, tengo dos consultas. Mira, la primera es, ¿qué pasaría si la empresa tiene un sindicato y el sindicato le dicen te vamos a reducir el sueldo, suspensión perfecta, y el sindicato solicita la información financiera para poder demostrar la crisis financiera que la empresa dice tener, ¿no? La siguiente consulta es qué pasaría si le informan, bueno, a los trabajadores va a haber una reducción de sueldos y podemos decir que los trabajadores hacen causa común y todos deciden no rechazar eso. Y simplemente, bueno, yo supongo que la situación de la empresa se caería más, ¿no? Porque no tendrían mano de obra para poder operar. ¿Podrías decirme cómo es la situación en esos casos? Gracias. Sí, por supuesto, Marvin. Más bien, gracias por tu consulta. A ver, como comentamos, ¿no? En el tema de si hay, bueno, un sindicato es una entidad que, digamos, tiene por función legal, laboral, ser la representación de los trabajadores ante el empleador, perdón, y la idea es que su existencia procure que haya un vínculo de comunicación y de negociación con el empleado, ¿no? Entonces, con el empleador. Ahora, hay reglas específicas cuando hay una existencia de sindicato respecto a la posibilidad de suspensión perfecta. Jocelyn, ¿tú nos puedes comentar en ese plano la suspensión perfecta con la existencia de sindicatos? Bueno, la situación es la misma. Lo que te dice la norma es que previamente a adoptar la suspensión perfecta de labores hay que establecer negociaciones, ya sea con el trabajador de forma individualizada o con los sindicatos. Entonces, tampoco es obligación presentar los estados financieros, pero para una mejor negociación, si lo está requiriendo el sindicato y se pueda llegar a un acuerdo más armonioso, y si el empleador lo considera necesario, sí podría presentar los estados financieros para demostrar que tiene pérdidas económicas, ¿no? Y por tanto, esos son los motivos que son sustento para la adopción de medidas que está previendo. Claro, ahora, eso que comentas sí es cierto, ¿no? Pero claro, en un ámbito en el que quedaría liberalidad de la empresa hacerlo, ¿no? Porque realmente con sindicato o sin sindicato, ninguna empresa está propiamente obligada a la presentación de sus estados financieros, ¿no? Y creo que la existencia de un sindicato también genera una mayor fuerza de negociación en una situación regular, no la de emergencia que actualmente estamos, porque como bien indica Jocelyn, si bien no habría propiamente diferencia en cuanto a la aplicación de la suspensión perfecta, más allá del tema de que todo se canalizaría a través del sindicato, un sindicato, digamos, tiene un mejor poder de negociación en una época regular, ¿no? Pero en una época en la que la opción es una suspensión perfecta antes de, digamos, tener, digamos, reducidos otros derechos laborales, pierde bastante temas de negociación, más aún considerando la cuarentena. Y en el caso de que no existiendo sindicatos, si es que es una agrupación de trabajadores y digamos que se oponen al tema de en general, aspectos que el empleador pudiera presentar antes de evitar, para efectos
digamos, promover la continuidad del vínculo laboral. Comentarte nomás, Marvin, que una agrupación de trabajadores para efectos laborales significa igual como uno, en el sentido de que, o sea, a diferencia de un sindicato tiene una representación legal, ¿no? Y el sindicato habla por todos. Pero en el caso de que sean muchos trabajadores, una colectividad, digamos, cada uno es una situación particular y cada uno tendrá que, en todo caso, si tiene una negativa, expresarla al empleador, y a partir de la negativa, claro está, si es que el tema es de repente una reducción de jornada, una reducción salarial, un tema de vacaciones aplicadas, si se tienen vacaciones para aplicar, si se tiene alguna negativa, el empleador en su capacidad de dirección podría agotar la vía siguiente, ¿no? Como las ha comentado Jocelyn, o de lo contrario, simplemente proceder a la suspensión perfecta, dado que con la negativa se agotó, digamos, la vía, en este caso, de repente, de la presentación de la alternativa previa a la suspensión, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hoy día las negativas básicamente le dan pie al empleador para que, haciendo uso de todas las disposiciones de emergencia vigentes, pueda dar el paso siguiente a, de repente, una suspensión perfecta, ¿no? Gracias. Y para terminar, tenemos a Julio, que tiene una consulta. A ver si nos pueden dar pase con Julio. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, primero para felicitarlos por el webinar, está muy, muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, Julio. Resulta que está relacionada no necesariamente con tema laboral, pero sí con el tema que afecta a la caja, que está relacionado al tema del impuesto a la renta, ¿no? Ayer salió una publicación con respecto a la opción de poder modificar o suspender los pagos a cuenta durante estos meses hasta julio, pero en el artículo 4 de dicha publicación, no se entiende bien, o al menos yo no la he podido entender bien, y no sé si ustedes están al tanto. De repente no es tema del día de hoy, pero me ayudaría mucho si me pueden hacer algún tipo de comentario. Sí, por supuesto, Julio. ¿Te refieres al tema del cálculo de la comparación con el año anterior o te refieres a un tema específico adicional? No, es un tema específico adicional de la suspensión de pago a cuenta del impuesto a la renta, que han Ya. publicado. Mira, lo que la normativa justo ha comentado en la disposición extraordinaria del día de ayer, que fue lo que comentamos al inicio de la presentación, es de que hoy día se está permitiendo la posibilidad de modificar el coeficiente o de suspender desde el periodo de abril hasta el mismo periodo de julio. Entonces, porque ten en cuenta de que antes de todas estas modificaciones, si bien los pagos a cuenta han sido susceptibles de ser prorrogados, igualmente hay empresas de que están presentando sus pagos a cuenta y todo este tema. Lo que la norma está pretendiendo es hacer un comparable a partir del año pasado con el mismo periodo y, de acuerdo a eso, determinar un porcentaje determinado para ver si procede mantener el pago a cuenta de los meses previos o, en todo caso, incluso acceder a una suspensión. Como comentábamos al inicio del webinar, esta presentación ha considerado la normativa publicada incluso hasta el día de ayer, incluyendo esta normativa de emergencia. Por eso también comentamos el tema de las prórrogas de las fechas de vencimiento, que también han sido comentadas a inicio. Pero respecto a la suspensión de los pagos a cuenta, estos cálculos matemáticos van a ser objetos de precisión a través de repente, el próximo webinar del próximo jueves, o en todo caso vamos a ir anticipándolo a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, que también queremos presentarles a continuación. Pero muchas gracias por la consulta y lo revisaremos para efectos de poderte brindar de repente una mayor precisión sobre ese plano puntual del artículo 4 que comentas. Igualmente, gracias por hacernos la consulta por el correo electrónico, lo hemos recibido. Y asimismo aprovechar para todos aquellos que tengan la inquietud de hacernos consultas adicionales sobre este webinar, sobre el contenido, sobre comentarios y también para poder mejorar el mismo. Les agradeceríamos mucho que nos hagan la consulta a través de nuestro correo electrónico y también que nos visiten a nuestras redes sociales que vamos a comentar, que vamos a presentar aquí también para que lo puedan ver.
Aquí pueden ver que estamos en las redes sociales de RCM Perú. También podemos ver nuestra página web. Bienvenidos a RCM Perú. Y en nuestra página web, ustedes pueden también apreciar todo lo que corresponde a la guía COVID para empresas actualizadas al 22 de abril. Pueden ingresar aquí y van a poder ver todo lo que corresponde a toda la normativa que ha salido durante la época de emergencia para que ustedes puedan tener un pormenorizado de todo lo que hablamos a través del webinar y de todo lo que, con las bases legales correspondientes, ¿no? Lo que hacemos a través del webinar es hacer un comentario sobre temas de actualidad, sobre los temas que recién se han generado, pero ustedes pueden atender a nuestra página web y asimismo también a nuestras redes sociales. Por ejemplo, tenemos RCM Perú también por Instagram, ¿no? Entonces, donde también pueden ver nuestros posts y ver también los contenidos que estamos realizando, ¿no? Como por ejemplo el día de hoy era el tema de la presentación. Y también se hizo una encuesta a través del Instagram Story de RCM Perú, que digamos a través de la presentación también hemos venido absolviendo. Entonces, sin más, les agradecemos mucho la atención que nos han brindado el día de hoy. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta luego.